La parashá de esta semana es Lech Lejá. Lech Lejá significa vete ya. Lech Lejá, vete ya. Vete por tu propio bien. Y fueron estas palabras que el Señor le dijo justamente a Abraham. Vete ya. Vete de tu propia tierra. Pero antes yo quiero saludar a nuestra hermosa congregación. Creo que esta cámara nos está viendo. Quiero felicitar a todos los hermanos que se están conectando. Si usted me hace un amén, un ok, yo voy a ir diciendo quién está aquí conmigo. A ver si puedo. ¿Quién está conmigo? Aleluya. Ahora me han cambiado de cámara. Steven, tremendo. Shabbat Shalom a todos. Allí, Ferran. Jujujuy, aleluya. Qué tremendo. ¿Quién más está conmigo por aquí? Amén, hermano Frank Cepeda. Muchas gracias, hijo. Dios te bendiga. Kismari, Dios te bendiga, hija. Te echamos de menos aquí con la guitarra. El Señor sabe muy bien cómo y por qué Él permite y hace todas las cosas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua. Shabbat Shalom, hermano Mirko Ávila. Este es un hermano tremendo, no solamente hermano en la fe, sino también hermano de sangre. Julito Aparicio, uno de los fundadores del ministerio Odres Nuevos. Qué tremendo. Dios te bendiga, hijo. ¿Quién más tenemos por aquí? Ay, Marité Vaca, madre mía, mi hermana María, Marite, un beso muy grande, María Teresa, ¿qué fue lo que me trajo? Ya me he olvidado el nombre. El pastel de choclo. Estuvo buenísimo, ojalá se vuelva a repetir. Yo creo que todos tienen que aprender de la hermana María Teresa. Ella quiere una oración de su pastor, ella trae algo. Cada vez que yo estoy comiendo aquello que ella me está trayendo, yo empiezo a orar, a interceder por su vida, la bendigo. Así que si usted quiere que yo ore más seguido por usted, no se olvide que es su pastor, que le podemos hacer una oración cada vez que nos acordemos, porque vamos a recordarlo con las comidas. Pero bueno, por eso es que estoy tan gordito. Sandra, la parashá de esta semana es una parashá que está hablando fuertemente a nuestras vidas. Y Lech Lejá, el Señor le dijo a Abraham, y vamos a empezar a leer. La parashá de esta semana titula Lech Lejá y empieza en Génesis 12, versículo 1 al capítulo 17, verso 27. Si tú quieres ser bendecido, yo te reto a que estos próximos 30 minutos te quedes conectado con nosotros, porque vas a recibir una revelación sobrenatural para tu vida. Yo sé que leíste esta palabra muchas veces, pero el Eterno tiene cosas tremendas y grandes para tu vida. La semana pasada el Señor nos regaló 3 palabras para Odres Nuevos. Él nos dice, hey, Ejad, yo quiero que seáis uno en mí, como dice Juan capítulo 17, para que el mundo pueda creer. Tú y yo tenemos que ser uno. Y Yeshua dice, así como el Padre y yo somos uno, así también tenéis que ser vosotros. Uno, Ejad. El Señor está diciendo, tenéis que ser uno. Estar en unidad. La segunda palabra que el Señor nos regaló es Ahava, que significa amor, el amor de Dios. Y la tercera palabra es Daaga, que significa cuidado. Estas 3 palabras en hebreo, el valor numérico de ellas es el número 13. Y nosotros como congregación estamos cumpliendo 13 años. Y lo que el Eterno está diciendo a Odres Nuevos es, quiero que sean uno. Quiero que seáis uno. Que tengáis amor. Que volvamos a encender la llama del amor en nuestras vidas. Y 3, yo los voy a cuidar, dice el Señor.
Y así el Señor lo está haciendo. Él nos está cuidando. Amén. Vamos a iniciar con una oración esta parashá. Gracias, papá, por tu palabra que trae vida, que trae rectitud a nuestros corazones y que nos hace ver por el camino que tenemos que andar. Háblanos, Señor, háblanos y guíanos en el nombre de Yeshua. Amén. Aleluya. Voy a empezar a leer Génesis capítulo 12. Si usted quiere hacer alguna pregunta y no entiende algo, puede hacer la pregunta por el chat del Facebook. Dice así: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu suegra, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Wow. ¿Qué significa esta palabra, Sandra? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Abraham? Le está diciendo que salga de su cultura, que salga de su familia inclusive, que salga porque donde él está no puede hacer el Señor lo que él quiere hacer con él. Lo que Dios quiere hacer con él es algo totalmente nuevo, algo totalmente distinto. Y en el lugar donde él se encuentra no puede hacerlo, porque la cultura, porque la familia es demasiado absorbente y trucaría el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios para Abraham. Amén. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto en el cual se encontraba Abraham o Abraham en este momento. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Su padre era un idólatra. El padre de Abraham adoraba muchos ídolos. Entonces Abraham crece en medio de mucha idolatría. Pero lo tremendo de todo es cómo Abraham en este momento puede escuchar la voz del Eterno. Puede escuchar su voz en medio de tanta perversidad, en medio de tanta idolatría. Y me hace recuerdo a Noé. Noé fue un hombre justo, un sadik en medio de su generación. Y esto me da a entender que Dios siempre está buscando hombres que sean fieles, hombres que obedezcan. Hombres como Noé, hombres como Abraham, que en medio de tanta idolatría, en medio de tanta perversidad, él no se hace la víctima de que no puede atender al llamado, sino que él dice: Señor, heme aquí. Y Dios le dice: hey Abraham, yo te quiero usar, pero tienes que salir de esa familia tóxica, tienes que salir de ese lugar tóxico, tienes que salir de la cultura, de la idolatría en la cual tú te encuentras. El Señor nos está diciendo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu casa a la tierra que yo te mostraré. Abraham no conocía ninguna otra tierra y él fue a lo desconocido. Y aquí está la prueba de un verdadero líder. El líder siempre va a obedecer la voz del Eterno y va a ir a lo desconocido. Por eso es que fue llamado el padre de la fe, porque aún sin conocer, él dio el paso. Fue Dios quien le habló a Abraham: vete de tu tierra. Pero también podríamos decir que en hebreo lej leja significa vete de ti mismo, vete de tu orgullo, vete de la falta de perdón, vete de tu propio enemigo que eres tú. En otras palabras, lo que el Eterno está diciendo a Abraham: si tú no sales de ti mismo, tú nunca vas a ver aquello que yo estoy dispuesto a mostrarte. Y Abraham tiene que salir. Es como cuando nos convertimos al Señor, ¿no? De una manera o de otra, Abraham es una figura de nuestra propia vida. Porque cuando Dios nos llama, porque Él nos quiere usar, porque Él nos está escogiendo para hacer una obra poderosa en nosotros, Él necesita que nosotros dejemos nuestra propia vida, dejemos la vida que tenemos en nuestra anterior vida, dejemos nuestros pensamientos, porque Él quiere poner sus pensamientos. La palabra dice que tengamos los pensamientos de Cristo, que tengamos la mente de Cristo para hacer las cosas que Cristo hizo. Entonces, nuestra vida es como la de Abraham. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, tenemos que dejar nuestro pensamiento, todo aquello que aprendimos, y hacer un reseteo en nuestro cerebro, en nuestra vida, porque el Señor quiere implantar la Torá, quiere implantar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida.
Entonces, somos una figura de Abraham, Moisés. Todos fuimos llamados a salir inclusive de nuestros amigos, borrachos, fiesteros, de todo, maldicientes, injustos, de nuestra familia, que si no tiene a Yeshua, pues es probable que también sea así. Amén. Y Dios nos llama a salir. Ahora me recuerda cuando Dios o el Eterno le dice al pueblo de Israel que salga de Egipto. Y algo tan tremendo es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se va rumbo al desierto, hay algo que no logro comprender, cómo es que el pueblo de Israel, después de ver las maravillas que Dios hizo con Faraón, las 10 plagas que envió al pueblo de Egipto para rescatar a su pueblo, cómo es que ellos salieron de Egipto, pero algo muy difícil que no lograron hacer fue sacar a Egipto de sus mentes. Y es por eso que la palabra lej leja es vete de ti mismo, vete de tus pensamientos. No, yo tengo la razón, yo estoy enojado con mi hermano, estoy enojado con mi madre, estoy enojado con mi suegra. Bueno, tiene sus porqués, pero el Señor está diciendo, hey, vete de tu razonamiento, renueva tus pensamientos. Y eso es lo que pasa en la vida de un cristiano. Le cuesta salir de sí mismo. Yo creo que ese es el gran desafío hoy en día para la congregación Odres Nuevos y para la congregación en el mundo entero. Salir de sus propios pensamientos, renovar su mente con la palabra del Eterno, como dice en Romanos capítulo 12. Entonces el Señor le dice a Abraham, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía. Es tremenda la obediencia que él tiene. Y miren la promesa que el Eterno le hace a Abraham. Y es la misma promesa que Dios te hace a ti. Porque dice que todos los que son descendientes o los que han creído en Jesucristo son descendientes de Abraham. Y como descendientes de Abraham también tenemos las mismas promesas. Así que agárrate fuerte y coge esta promesa para ti. El Señor le dijo a Abraham y también te dice a ti, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fueron 6 niveles de bendición. Primera promesa, yo haré de ti una nación grande. Qué tremendo, Sandra. Abraham no tenía hijos en ese momento. ¿Cómo es que Dios dice, yo te voy a prosperar? Y tú dices, pastor, pero no tengo trabajo. Pastor, pero es que yo no tengo ni para la tarjeta del metro. El Señor le dijo a Abraham cuando él no tenía nada, y esto es lo que me encanta de nuestro Padre. Ahí está la fe, ahí está el desafío de poder creer que de la nada Él pueda hacerlo todo, como en el principio. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Él creó el universo de la nada. Y aquí le dice a Abraham, yo haré de ti una nación grande. Es una promesa. Esa es la primera promesa, yo haré de ti una nación grande. Y luego le dice, y yo te bendeciré. Esta palabra bendeciré es del hebreo barak, que significa tú serás prosperado en todas las áreas. Di conmigo, en todas las áreas yo seré prosperado. Amén. En todas las áreas yo seré prosperado. Aleluya. Fran dice amén, Kismari, Jujujuy. Y así es Alison. Esa es una verdad pura. Luego, tercera bendición, y engrandeceré tu nombre. Es Dios quien engrandece el nombre de las personas. Es Dios quien va a engrandecer tu nombre. Escúchame, no eres tú, Sandra, no eres tú que vas a engrandecer tu nombre. No eres tú que te vas a hacer famosa. ¿Recuerda lo que pasó en el capítulo anterior con la torre de Babel? El problema no estaba en edificar una torre. El problema no estaba allí. Es que ellos querían colocarse un nombre
para hacerse conocido en toda la tierra. Ellos querían un nombre, querían hacerse famosos, querían levantar un nombre. Y ese fue el principal problema de Nimrod, de toda aquella gente que quiso edificar para que ellos sean famosos. Cuando el hombre de Dios quiere la fama, es el orgullo que está levantándose por encima de la voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que se levanta por encima de la voluntad de Dios tiene que ser destruido. Es Dios quien te va a hacer famoso, Steven. Es Dios quien te va a hacer famoso. No busque like aquí abajo, busque like allí arriba del cielo. Amén. Entonces Él es el que te va a hacer famoso. Y dice, yo engrandeceré tu nombre. Y así lo hizo hasta el día de hoy. Abraham es considerado el padre de naciones. Y serás bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, Abraham, el Señor le dice a Abraham, tú vas a ser de bendición para otros. Todo lo que Dios te da a ti, Sandra, no es para que tú te lo quedes solamente para ti. Es para que a través de ti puedas bendecir a otras personas. El mar muerto está muerto porque solamente recibe agua del río Jordán y del lago de Galilea. Por el norte y por el sur. Solo recibe y recibe. Pero como no da, por eso se muere. Entonces, así como Dios te bendice, tú tienes que bendecir a otras personas. Eso es lo que le está diciendo a Abraham. Y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto es una promesa que se cumple hasta el día de hoy. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Amén. Déjame que resalte algo, porque dice, y haré de ti una nación grande. ¿A qué nación se está refiriendo? Israel. Se está refiriendo a la nación de Israel, al pueblo de Israel, porque ahí está la promesa de te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego dice, bendeciré a aquellos que te bendigan. ¿A quién le dice el Padre eso? Bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Se lo dice a Israel. Con esto me mostraba el Señor que nosotros representamos nuestra propia nación. Una sola persona puede representar una nación entera. Una vez el Señor, cuando estaba en pleno evangelismo, los primeros años de convertida, yo leía la palabra y cuando leía la gran comisión de ir a las naciones de la tierra, yo le decía, Señor, ¿y cómo voy a ir a las naciones? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a predicar el evangelio a todas las naciones? Hay un montón de países, hay un montón de naciones. Y el Señor empezó a mostrarme un chinito, un africano, un japonés, un español, un boliviano. Y el Señor me dijo, cuando tú vas a predicar el evangelio a una de estas personas, estás yendo a esa nación. Nosotros las personas representamos la nación de la cual venimos. Y es así que el Señor me mostraba que nosotros somos esas naciones, Moisés. Que según nuestra actitud, según nuestra obediencia a Dios, si somos justos, nuestra nación puede ser salva, si somos buenos representantes de nuestro país puede tener el favor del Señor. Entonces, una sola persona puede cambiar un país, Moisés. Un justo. Aleluya. Puede cambiar una nación. Amén. Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí podemos ver que Abraham no se va solo.
él coge a toda su familia, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Lot, ¿por qué Abraham se lleva a Lot? Bueno, si estudiamos profundamente la palabra, Lot en verdad era hijo de su hermano fallecido. Era huérfano. Lot era huérfano, su hermano había fallecido muy joven, de temprana edad, y Abraham se hace cargo de su sobrino. Entonces, no sé por qué muchas veces hacemos ese comentario de que no teníamos, que Abraham no tenía que llevarse a Lot, ¿no? Si estaba al cargo de Lot, era un hijo que él había acogido, era el hijo de su hermano. Amén. Algo tremendo aquí, Sandra, es que el Señor le está diciendo a Abraham, vete de tu tierra, de tu nación. Él coge a su familia y también a Lot. Y es tremendo porque Abraham adopta a Lot. Lo adopta como hijo. Entonces Abraham tenía una figura paternal. Abraham era un padre. Por eso fue llamado padre de naciones. El Señor le dijo, tú serás, en ti yo haré de ti una nación grande. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero la particularidad o aquello que caracterizaba a Abraham era la paternidad que él tenía. Porque él adoptó a Abraham. Y es una figura profética para estos tiempos. Porque nosotros estábamos como Lot. Quizás huérfanos, sin heredad, sin tierra. Y hemos sido adoptados por Dios como hijos. Entonces Abraham simboliza al Eterno adoptando las naciones. Es ese padre bueno que ve un hijo huérfano y dice, tú serás mi hijo, tú serás mi hija. Y lo injerta. En el olivo. Exactamente, y es por eso que Abraham lleva a Lot. Porque Abraham tenía una figura paternal muy importante, muy diferente a Noé. Muy diferente a Noé. Noé dice que cuando él salió del arca, él se dedicó a trabajar en el huerto. Cuidado para aquellos que tenemos huerto. Se dedicó a trabajar solamente en el huerto y pensaba en el huerto. Dice que sembró viñas, hizo vino, celebró él solo y se emborrachó. Y no se encargó de enseñar la palabra a sus hijos. Y hubo uno que hizo lo malo, Cam. Sin embargo, Abraham fue una figura totalmente diferente. Abraham se encargó de enseñar la palabra, luego lo veremos, pero él enseñó la palabra a Isaac y luego Isaac a Jacob. Entonces es figura o es responsabilidad de los padres enseñar la Torá, la palabra de Dios a sus hijos. Me acordé ahora que nuevamente en estos tiempos nos están confinando de nuevo. Me acordé al principio del confinamiento, cuando el Señor nos hablaba que Él quería restaurar el altar en las casas. Es tan importante, no simple y llanamente que estemos aquí enseñándole la palabra, compartiendo la palabra con ustedes, sino que nosotros enseñemos la palabra a nuestros hijos. Esta mañana me dio mucho gusto porque ya hacía días que no nos sentábamos con nuestros hijos alrededor de la mesa y compartíamos la palabra con ellos. Y el Señor me enseñó a través de la vida de Noé, a través de la vida de Abraham, que nosotros tenemos que sentarnos a la mesa y tener una célula familiar y compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Si nosotros nos sacrificamos muchísimo por hacer la obra del Señor, por llevar el Evangelio a muchas personas, pero no dejamos descendientes, entonces no tiene mucho sentido. Nosotros tenemos que dejar descendientes, hijos que amen al Señor. Nuestros hijos tienen que amar al Señor, tienen que amar la obra del Señor, tienen que querer hacer su propósito y su voluntad. Entonces,
Recordemos, no nos dediquemos así como se dedicó Noé, solo a trabajar, solo o pensando en el trabajo, pensando en la producción de esas uvas, sino pensemos que tenemos una familia a la cual tenemos que dejar herencia sacerdotal, que es la palabra del Señor. Amén. No seamos como Noé, seamos como Abraham, Padre enaltecido, Padre de multitudes. Versículo 6 del capítulo 12 de Génesis dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar. Cada vez que ustedes vean lugar en la Biblia, en hebreo es Macom, hasta el lugar de Siquem. ¿Os acordáis Siquem? Donde estaba allí José, vio a sus hermanos en Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Qué tremendo. Aquí está el Señor mostrándole a Abraham la tierra de Canaán. Le muestra todos los límites de la tierra y le hace la promesa: yo a ti te daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Y rápidamente, qué importante, Sandra, es edificar un altar. ¿Por qué Abraham edificaba un altar en los lugares donde Dios le hablaba? No nos olvidemos que la palabra lugar es Macom. Macom es un lugar específico, un lugar de encuentro con Dios. Puede ser aquí, este es un Macom, este es un lugar donde tenemos un encuentro con el Eterno. Pero el Macom de los Macom, el Macom es Jerusalén, el lugar del templo. Ese es el Macom. Pero qué entendimiento profético en la vida de Abraham, porque él rápidamente Dios le habla y él hace un altar. Ustedes ven estas piedras que están aquí. Estas piedras fueron escogidas hace 13 años atrás, cuando el Señor nos habló en la montaña y nos dijo que íbamos a conquistar esta nación. Y hace 13 años atrás levantamos un altar con estas 12 piedras, declarando una señal profética de que este territorio es nuestro. Lo mismo hizo Abraham. Él edificó un altar diciendo: este territorio es mío. O sea, él señalizó proféticamente lo que ya estaba señalizado en el cielo. Amén. Un altar es un memorial, es un recordatorio para todos nosotros de que Dios nos habló. Estas piedras nos han acompañado todos estos 13 años y aquí están con nosotros, recordándonos que Dios nos habló en la montaña, Moisés, que Dios te llevó a esa montaña y te dijo: recoge piedras y edifica un altar para mí. Podemos edificar un altar para nosotros o para Dios. Dios nos llama a levantar altar para Él señalizar su presencia, para Él declarar y recordarnos que Él nos habló, que Él nos comandó algo, que tenemos una misión que cumplir de parte de Él. No podemos levantar un altar así ligeramente. Es un acto muy honorable, es un acto muy importante y tiene que ser direccionado por el Señor. Pero Él marca la presencia de Dios. Él marca que, y Él declara que Él está aquí, Él está en el asunto, Él está con nosotros. Amén. Luego dice, versículo 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel significa casa de Elohim. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Abraham invoca el nombre de Yahweh y nuevamente en Ai él edifica un altar. Amén. Porque quizás esas naciones eran naciones o eran pueblos idólatras. Eran pueblos que estaban en contra de los mandamientos del Eterno. Y el entendimiento profético de Abraham. Hola. El entendimiento
entendimiento profético de Abraham es justamente el entendimiento profético de Abraham justamente es: hey, si estoy en un lugar hostil, estoy en un lugar donde hay muchos enemigos, voy a protegerme, voy a edificar un altar. Miren, qué importante es ver cómo Abraham entendía el mundo espiritual. Él estaba en un lugar hostil, estaba en un lugar quizás de mucho peligro, y lo que él hace es guardarse. Él edifica un altar, edifica un macom. Dice: este lugar es del Señor, este lugar le pertenece a Él. Es lo que tenemos que hacer cuando el Señor nos entrega cosas, o cuando estamos en un lugar y el Señor nos habló, edificar allí un altar. Versículo 9 dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. El Negev es la parte que hace frontera con Egipto. Versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Recién se da cuenta que su mujer era hermosa. Hoy me he dado cuenta porque hay otros hombres. Cuando tienes competencia te das cuenta, Abraham, ¿no? Y cuando estabas a sola con tu mujer, le decía que era una fea, una chancluda, gorda, vení para acá, ¿no? Como dice mucho, ¿no? No era así. Se da cuenta que era tan hermosa y le dice, versículo 12: y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermanita, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y ocurrió que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él, mire, que esta costumbre está el día de hoy. Hicieron intercambio. Abraham le dio a su hermana, a su mujer, y a cambio recibió ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¡Wow! Buen negocio. No, yo no te voy a cambiar, por menos de esto yo no te cambio. Ni por esto ni por más. Pero Abraham, qué listo. Y en realidad usted puede decir: pero Abraham mintió. No. Fue astuto. Abraham no mintió. Porque realmente Sarai era hermana de Abraham. Medio hermana. Era hija de su padre, pero de otra mujer. Por lo tanto, era una media hermana. Pero el versículo 18. Entonces, 17. Mas Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no declaraste que era tu mujer? Descubrió el engaño, descubrió la astucia de Abraham. Tenemos que tener cuidado con los faraones. Tenemos que estar al lado de nuestras esposas, porque pueden haber faraones que pueden alabar a las mujeres más que tú. Ahí esto nos enseña que tenemos que alabar a nuestras esposas. Dice: la mujer que teme a Yahweh, esa mujer será alabada. Aquí Abraham como que la estaba escondiendo. Luego cuando se dio cuenta que era muy hermosa, pero claro, imagínate, le dieron asnos, vacas, camellos, ovejas, riquezas, le dieron de todo, estaba súper contento. Y dice aquí: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, le convino. Abraham fue tremendo. Abraham se llevó todo lo que tenía. O sea, salió rico de Egipto.
Y ahí donde dice la palabra que la riqueza del impío son para los justos. Y Dios no permitió que por la metida de pata de Abraham su mujer sufriera daño. Como Dios cuidó a Sarai, porque a través de ella estaba la promesa, estaba la unción con la que Abraham iba a ser padre de muchedumbre, iba a ser padre de multitudes. Entonces Abraham lo que estaba haciendo realmente era vender su unción, porque la unción estaba en el vientre de Sarai. No vendas tu unción, no vendamos nuestra unción. Pero aunque nosotros metamos la pata, sabe que Dios nunca va a permitir que una mujer de Dios sea tocada por el diablo ni por ningún faraón en el nombre de Yeshua. No por los errores de otros tú vas a pagar los platos rotos. Dios, el Eterno, te va a proteger. Porque así como Sara era una mujer de Dios, Dios la protegió a pesar del error o de la astucia de su marido. Así el Señor va a hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Abraham hereda Canaán. Subió pues Abraham de Egipto. Ahora hacemos el efecto contrario. Ahora Abraham tiene que regresar. Él sube a Egipto y viene rico. Él viene rico. Y os acordáis también años más tarde quién salió de Egipto y salió rico. El pueblo de Israel. Salió rico. Con el oro, con la plata de Egipto. Y todo es un ciclo, porque el tiempo de Dios es un ciclo. Se vuelve a repetir muchas cosas. Amén. Entonces dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo. Era millonario en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus días desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Yahweh. Él fue a Betel, al lugar donde había edificado un altar. Y fue en este mismo lugar que justamente luego, años más tarde, Jacob tiene la visión donde ángeles suben y bajan. O sea, el altar que edifica el Padre luego trasciende a través de las generaciones hasta sus nietos. O sea, Sandra, lo que estamos edificando aquí, tú y yo, va a ser para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Hasta 1000 generaciones, como dice la canción. Aleluya, qué tremendo. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitando entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ya Lot era autosuficiente. Ya Lot tenía su propia riqueza. Él podía vivir su vida. Y lo que hace un padre es, venga, empuja al polluelo a volar. Lej leja, vete ya. Vete por ti mismo. Vete por tu propio bien. Amén. Versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que estuviese Yahweh a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno y al otro.
Amén. Versículo 14. Y Yahweh dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él y le dijo, mira la promesa del Eterno. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que tú ves, yo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, la tierra de Israel. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Lo que le está diciendo el Señor a Abraham es, hey, tu pueblo, el pueblo, la descendencia será como el polvo de la tierra. ¿Sabes qué? El polvo tú lo puedes pisar, pero no lo puedes destruir. Así le está diciendo el Señor a Abraham. El pueblo de Israel será como el polvo de la tierra. Intentarán destruirlo, lo pisarán, pero no lo podrán destruir en el nombre de Yeshua. El polvo se multiplica. Podrá ser pisado, querrán destruirlo, pero no podrán. En el nombre de Yeshua. Qué revelación tremenda. Y le dice el Señor, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Versículo 18. Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahweh. ¡Qué tremendo! Mamre es una ciudad que significa rebelión, encantamiento. Era una ciudad de adivinos. Y mira, te das cuenta cómo la iglesia, la congregación de Abraham tenía una congregación súper grande. ¿Os acordáis que él salió de su tierra con muchas personas, con muchos siervos? Él va a Egipto y se trae más siervos y se hace riquísimo. Él tenía muchas personas y él enseñaba la palabra, él enseñaba la fe, él enseñaba la Torá, enseñaba la palabra del Eterno a sus hijos, a todos sus siervos. Y es justamente aquí que Abraham edifica otro altar. Y es como una iglesia movible, Sandra. Es como una iglesia que se está moviendo, se va. Así que edifica un altar y adora. Escúcheme, el altar no solamente es un altar de sacrificio, de matar un animal, es un altar de adoración. Sandra, cuando el pueblo deja de adorar, se debilita. Steven, cuando el pueblo deja de adorar, se debilita. ¿Sabes dónde nos hacemos fuertes? En la adoración. Mamre es una ciudad de encantamiento. Mamre es una ciudad de rebelión. Y es allí donde Abraham levanta un altar en medio de la oposición y él adora al Eterno. Estamos viendo cómo en cada lugar que él se mueve edifica un altar. Escúchame, la iglesia no son cuatro paredes. La presencia de Dios no es el lugar donde tú estás. El lugar es la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios, hay un altar que tiene que ser edificado. Donde está la presencia de Dios, ese es el lugar. Si hoy está aquí, este es el lugar de su presencia. Si mañana está en Mollet, ese es el lugar de su presencia. Edifiquemos un altar donde el Señor nos está enviando en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y otra vez el Señor le dice, levántate, vete de aquí, vete a la tierra que yo te daré. Nuevamente el Señor le dice, sal de tu tierra. Quiero pararme un poco en el versículo 16, donde dice, haré a tu descendencia como el polvo de la tierra, si se puede contar. El polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Cuando habla del polvo de la tierra, se está refiriendo también a aquellos que están en el polvo de la tierra, o sea, que están fallecidos. Porque del polvo de la tierra serán nuevamente levantados los muertos en Cristo y vivirán. Este polvo de la tierra está hablando de vivos y está hablando de muertos, o al menos yo lo interpreto así. Y la palabra de Ezequiel corrobora esta palabra que estoy dando, porque Ezequiel
el Señor le enseña a Ezequiel un valle de huesos secos, lleno de polvo, lleno de cenizas. Y le habla de los huesos y le pregunta, Señor, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Podrás levantar del polvo de la tierra a estos huesos? Entonces quería que entendamos, quería hacerles entender y reflexionar con esta palabra que estamos viendo, yo estoy viendo aquí, estoy viendo a los vivos y estoy viendo a los muertos que no son muertos, que serán vivificados en el día de la resurrección. Amén. Nos gustaría continuar, el tiempo se ha acabado, qué tremenda revelación que el Señor nos está entregando, pero queremos que tú aprendas poquito y lo pongamos en práctica. Entonces la palabra es lej leja, vete de ti mismo por tu propio bien. El Señor le está diciendo a Abraham, vete de ese lugar, vete de esa familia idólatra, vete también de tus propios pensamientos, vete de tu cultura y coloca la cultura del reino en tu vida. Coloca una cultura de expansión en el nombre de Yeshua. Queremos orar y terminar este tiempo de adoración, aún en tiempos de tanta incertidumbre allá afuera. Vamos a levantar un altar de adoración al Padre, un altar que pueda encender un fuego que nunca se apague en tu vida. Tenemos que levantar altares en nuestras casas, cada casa un altar de adoración, cada hogar un fuego encendido. Que el ejad, que seamos uno en Yeshua, que el amor, el ajaba de Dios venga a encenderse en nuestras vidas y dejemos que Él nos cuide. Daga. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo quiero orar y bendecir a nuestra congregación Odres Nuevos. Aún en este tiempo de tanta incertidumbre, en este tiempo de crisis sanitaria, de crisis económica, vamos a levantar un altar, Señor, un altar de adoración, un altar, Señor, que edifique tu nombre. Padre, invocamos tu nombre en este lugar, Yahweh de los ejércitos, ese es tu nombre. Padre, gracias te damos porque a través de Abraham tú nos estás diciendo, sal de ti mismo, sal de tu manera de pensar, sal de la forma en que haces las cosas, sal de aquello que no da resultado. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, oramos por cada persona de Odres Nuevos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendigo, Señor, a nuestra generación, para honra y gloria de tu nombre. Sí, quería recordarles que antes de edificar un altar, el principio dice que primero tenemos que derribar, destruir los altares a los baales, los altares a la idolatría, los altares paganos y dar lugar al altar del Señor. No podemos edificar un altar sin antes arrancar, derribar y destruir, que es el principio de la intercesión. Tenemos que arrancar, derribar los ídolos, derribar nuestra mentalidad pequeña, derribar nuestra propia mentalidad, nuestra propia cultura de cada uno, la que tenga en su país. Primero hay que derribar para después construir un altar al Señor. Porque si no lo hacemos así, si construimos un altar en un lugar donde hay idolatría, el Señor no va a poder moverse. No va a poder moverse porque el Señor no comparte su gloria. El lugar tiene que ser completamente consagrado a Él. Dios no comparte su gloria. O está Él o están los ídolos. O está Él o está la presencia de Satanás. Es uno u otro, porque a dos señores no podemos servir. Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces, en la palabra del Señor dice eso. Levantemos un altar para adorar al Señor, pero antes derribemos los altares que tenemos a los ídolos y a los dioses paganos. Amén. En el nombre poderoso de Yeshua.
Y queremos despedirnos de ustedes recordándoles que necesitamos ser ofrendas encendidas para Él. Toda nuestra vida, cuando hablamos de ofrendas, toda nuestra vida tiene que ser una ofrenda para Él. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, nuestras primeras palabras tienen que ser una ofrenda para Él. Buenos días, papá, te amo, te alabo, te reconozco que eres mi Dios, que eres mi Padre, gracias por este día. Cuando vemos a nuestros hijos, tenemos que darle gracias por los hijos que Él nos ha dado. Entonces, nuestros hijos tenemos que entregárselos al Señor porque Él nos los entregó a nosotros. Y yo entrego a mis hijos y le digo, Señor, gracias por los hijos que me has entregado, te los entrego como una ofrenda agradable, Señor. Que mis hijos te sirvan, que mis hijos te amen, que mis hijos se guarden para ti. Y esa es mi oración con respecto a mis hijos. Al igual lo hago con mi esposo, al igual lo hago con mi trabajo, lo hago o procuro hacerlo con todas las cosas que me ha dado el Señor. También con nuestra economía. La economía no es algo que nos pertenece 100%. Hoy ponía el Señor algo en mi corazón. Cuando nosotros, por ejemplo, no damos nuestro diezmo, que es los primeros 10 de cada 100, ¿no? Los primeros 10 al Señor, el diezmo al Señor, cuando no le damos el diezmo, ¿a quién se lo damos? Esa pregunta me hacía él. Si mi pueblo no me da el diezmo a mí, ¿a quién se lo da? Pues ten muy presente cuando recibes tu salario, el diezmo, el 10% de ese salario, ¿dónde lo gastas? ¿Dónde lo depositas? Ahí lo estás dando. Si lo depositamos en la tierra del reino de Dios, será multiplicado de una manera sobrenatural. Si lo depositamos en cualquier otro lado, será multiplicado aquello donde lo estamos entregando. Pero analicemos esa palabra. Si no se lo damos a Dios, si lo primero de nuestro salario no se lo entregamos al Señor, ¿a quién se lo estamos dando? ¿A quién estamos honrando con lo primero de nuestro salario? Ahí les dejo esa pregunta como reflexión y recordarles que no solamente nuestra economía, sino toda nuestra vida le pertenece a Él. Todo nuestro ser le pertenece a Él. Como cantábamos, nuestro corazón, si Él tiene nuestro corazón, tiene toda nuestra vida. Seamos temerosos, seamos amantes de su presencia, seamos amantes en buscarlo, en anhelarlo, en esforzarnos a ser cada día mejores hijos, cada día mejores siervos. Amén. Los amamos y nos gustaría estar con cada uno de ustedes aquí, pero bueno, ya vendrán otros tiempos. Lo importante es que podamos estar unidos, podamos estar juntos en un solo espíritu, en una sola mente y en un solo corazón. Amén. Los amamos en el nombre de Yeshua.